Jesús. Dígale, te amo, Jesús, te amo, Jesús. Te amo, Jesús. Te amo, Jesús, sos hermoso. Te amo, Jesús. Te amo, Jesús. Santo Jesús. Gloria a Dios. A veces me queda la culpa, hermanos, de cortar estos momentos. Yo no sé si le pasa lo mismo o no. Si usted, su espíritu, no su entendimiento, prende la luz, Mateo, no su entendimiento, no su razón, sino el espíritu. A veces en nuestra razón estamos cansados, tenemos hambre, o lo que escuchan nuestros oídos naturales, pero cuando podemos, hermano, equilibrar y conectar el espíritu con el cielo, porque de eso se trata, o sea, se queda, hay que desconectar ahora, pero lo que Jesús vino a hacer, hermano, literalmente es unir el cielo con la tierra, lo mismo que ocurría en Edén. En Edén estaba unido el cielo con la tierra. Adán caminaba sobre esta tierra, pero a la vez con Dios. Como decíamos el otro día, podían vivir en los dos planos. Y eso es lo que vino a hacer Jesús. ¿Sí? Jesús vino a unir otra vez el cielo con la tierra. Eso es lo que vino a hacer Él. Y cuando lo adoramos, hermano, tenemos que tratar de dejar lo terrenal. ¿Sí? Nosotros estamos acá, pero gracias al Espíritu Santo podemos conectarnos con el reino de Dios. Y si no podemos lograr eso, hermano, nunca vamos a poder de verdad ofrecerle una adoración genuina al Señor. Si siempre estamos pensando tal vez en otras cosas, hay cosas que son espirituales, como nos mostraba el Señor recién. Uno cuando viene a la iglesia, sea acá o a cualquier lugar, a veces nos olvidamos que siempre va a haber oposición, siempre. Usted imagínese que el enemigo no va a querer que nosotros adoremos a Dios y le entreguemos una verdadera adoración al Señor. Yo cerraba mis ojos y la única palabra que me aparecía era pasión. Y nunca me olvide de que todo lo que haga para el Señor siempre sea con pasión. Puedo tener buenos momentos, como le digo, y malos momentos, pero es como que la pasión no se negocia. Fíjese, siempre recuerdo la iglesia de Éfeso, y la iglesia de Éfeso era una iglesia muy activa, tenía muchas actividades, había mucha revelación, ¿sí? Había mucha profecía, seguramente también había muchos milagros, pero el Señor lo único que le reclamaba a esa iglesia era que había perdido la pasión. O sea que podemos hacer muchas cosas, muchas prácticas, como venir a congregar, pero dejamos la pasión afuera. Y el Señor dice, de eso no sirve de nada, siempre todo lo que hagamos para Él, siempre tiene que ser con pasión. Hasta, hermano, todo, una vez lo predicamos, ¿no? Pero hasta el vaso de agua, hasta la letra que pasamos en la pantalla, los que estamos ministrando, siempre tiene que ser con pasión. Y obviamente, hermano, cuando lo adoramos, ahí somos uno. Ahí no hay ni músicos, no hay ni que pasan las letras, somos uno en el Señor. Y eso es lo que nuestro espíritu, hermano, quiere llegar a hacer y quiere llegar a lograr. Pero sabemos que vamos de gloria en gloria y de victoria en victoria, y sé que todas estas cosas ocurren porque es ahí donde nos quiere meter el Señor en este tiempo, que podamos por un instante olvidarnos nosotros de lo terrenal, de lo natural, como decía el otro día el apóstol Pablo, como se vino para acá, ¿no? Bueno, a través de, como decía el apóstol Pablo, me sonó, el hombre natural busca las cosas naturales, pero los que son del Espíritu piensan en las cosas del Espíritu. Y eso es una medida que tenemos que tener todos nosotros. Y uno se pregunta, ¿en qué estoy pensando? Y ahí voy a decir, si tengo el Espíritu, ahora lo vamos a ver un poquito igual, o no lo tengo, o pienso en las cosas naturales, y toda mi vida se va a basar en pensar en las cosas naturales, o pienso en las cosas del Espíritu. Mire, vamos ahí a Hechos 19. Hechos 19, vamos al versículo 1. Como le dije, este mes vamos a leer bastantes historias del libro de los Hechos porque, hermanos, es la primera iglesia, es la nueva era del Señor. Uy, que eso no fue la nueva era del Señor, ¿no? La era del Espíritu Santo. Antes era la ley de las tablas, ahora es la ley del Espíritu. Todo es totalmente diferente
Y estos son los inicios y los comienzos de la iglesia. O sea, el Espíritu Santo a flor de piel estaba ahí. Hechos 19:1, escuche esto. Aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corintio, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso. Y escuche esto, dice, y hallando a ciertos, ¿qué dice? Discípulos. ¿A ciertos qué? Discípulos. Uno solo contestó. Hay que traer la Biblia, hermano. A ciertos discípulos les dijo, ¿recibiste el Espíritu Santo cuando creíste? Mire lo que me llamó la atención de esto. Pablo está recorriendo la ciudad de Éfeso, dice, y se encuentra no a ciertas personas, a ciertos gentiles, a ciertos discípulos, ¿sí? Y cuando se encuentra con estos discípulos, mire lo que le importa a Pablo. Ellos eran discípulos, o sea, habían creído en Jesús. Si son discípulos, era porque habían creído en Jesús. Pero mire lo que le importa a Pablo, le hace una pregunta. Dice, ok, ustedes pueden ser discípulos, pueden haber creído, porque para ser discípulo, o sea, hermano, no era solo un creyente, sino que era discípulo. El discípulo ya estaba como un nivel más, ya tenía un tiempo prudencial en la iglesia, ¿sí? No era alguien que aceptó a Jesús recién y está dando sus primeros pasos, sino que el discípulo ya había escuchado enseñanzas de Jesús, enseñanza en este caso de los apóstoles, y ya eran seguidores, o por lo menos tendrían que serlo. Así Pablo dice, encontramos a ciertos discípulos. Pero mira lo que le importa a Pablo. Hay muchas doctrinas que hoy en día hay, ¿no? Pablo no dice, hablábamos con Seba en la semana, hay una doctrina de ciertas personas, ¿no?, que se hacen llamarlo solo Jesús, que si cuando a vos te bautizan, o sea que te meten en el lago, en la pileta o en donde sea, y lo hacen en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, estás mal bautizado y por ende no sos salvo. O sea, tu salvación depende de que si la persona que te está bautizando recita bien las palabras o no. El bautismo es en el nombre de Jesús, es en el nombre de todos los bautismos que vemos en el libro de los Hechos son en el nombre de Jesús. Pero a Pablo no hace esta pregunta, Pablo no le dice, che, ¿en qué te bautizaron a vos? Pablo no le dice, che, pero te hicieron la confesión de fe, pero ¿qué palabras te dijeron? Pablo no le pregunta si le hicieron o no le hicieron la confesión de fe. Que hermanos, como les digo, está bien como para tener que la persona por lo menos diga unas palabras y el Espíritu Santo algo puede hacer, pero eso no nos da a nosotros. No sé cuántos le habrán hecho confesiones de fe ahí a un montón de gente y siguieron con su vida normal. O sea que tampoco esto para Pablo era primordial. O sea, ni en quién lo habían bautizado, ni se le hicieron la confesión de fe. Mire lo que le pregunta a Pablo. ¿Recibiste el Espíritu Santo cuando creíste? O sea, qué importante esto. ¿Cuándo le preguntamos nosotros a alguien, che, pero está bien que vengas a la iglesia, está bien que creas, te bautizaron en el nombre del Padre, de Jesús, te hicieron la confesión de fe o no, pero ¿recibiste el Espíritu Santo cuando creíste? Esto es lo único que le preocupaba a Pablo, que el creyente tenga el Espíritu. Por eso en Romanos lo vemos, que dice, che, pará, los naturales piensan en las cosas naturales, pero los del Espíritu en las cosas del Espíritu. Dice, ustedes son discípulos, pero en el momento que creyeron. Esto es lo único que importaba en la iglesia. Hermano, en ese tiempo se convertían 3.000, 5.000, 8.000, 10.000. Era realmente una explosión el evangelio, pero lo único que importaba era si tenías el Espíritu Santo o no. Te podrían haber predicado, podías ser un seguidor, podías ser un discípulo, pero lo único que importaba era que tenga el Espíritu Santo. Porque si no está el Espíritu Santo, hermano, en vano hacemos todo lo que estamos haciendo. Es lo único que en ese tiempo importaba, que la iglesia tenga el Espíritu Santo. Escuche, así sigue la historia. Seguimos ahí. Hechos 19, versículo 1. Ahora vamos al versículo 3. Y ellos le dijeron, escuche esto, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Y esto es recontra importante, hermano. ¿Te preguntaste alguna vez? O sea, porque podemos tener muchos estudios y demás, pero ¿tengo el Espíritu Santo? ¿Está el Espíritu Santo en mi vida? Ellos dicen, ni siquiera hemos oído. Nadie me dijo.
Nadie me hizo anhelarlo, nadie me contó del Espíritu Santo. Me dijeron solo que tenía que hacer una serie de cosas, de reglas, de dejar de pecar, de dejar de un montón de cosas, de arrepentirme de mi vieja vida. Pero nadie nos habló del Espíritu Santo. Nadie nos dijo que es necesario. Hermano, a Pablo lo único que le importa es que las personas tengan al Espíritu Santo. Porque en vano serviría cualquier teología si no está el Espíritu Santo. Entonces ellos le dicen, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo, ¿y en qué pues fuiste bautizados? Escuche esto, hermano. Por eso digo que hay cosas que tenemos que ir rompiendo nuestras estructuras y a veces cosas que venimos heredando y venimos haciendo y nunca nos pusimos a detener en lo que estamos haciendo. Pablo tampoco está hablando del bautismo que nosotros conocemos. Él dice, ¿tienen el Espíritu Santo o no? ¿En qué comino fueron bautizados entonces ustedes? ¿Por qué? Porque era importante el bautismo del Espíritu Santo. Pablo le dice esto, che, muy bien, te metieron al agua, te sacaron, pero si no hay Espíritu, ¿en qué te bautizó la iglesia? Los que por lo menos te predicaron, ¿en qué fueron bautizados? El único bautismo que sirve, hermanos, o sea, el bautismo del Espíritu Santo, no que ahora no hay que meter a la gente al agua, no, sino que lo que el creyente necesita es el bautismo del Espíritu Santo, es tener al Espíritu Santo. Por eso voy a seguir andando en las cosas naturales, porque no fui bautizado en el Espíritu Santo. O sea, empieza, hermano, en nosotros otro tipo de vida cuando recibimos el bautismo del Espíritu Santo. En ese tiempo la señal eran las lenguas. ¿Sí? Una persona recibía el Espíritu Santo y automáticamente empezaba a hablar en lenguas. No es necesario, como nos han dicho por muchos años a nosotros, nos hostigaban, si no hablas en lengua no tenés el Espíritu Santo. Totalmente erróneo, en ningún lado dice si no hablas en lenguas no tenés al Espíritu Santo. Hermano, mire, yo doy fe que Antos no hablaba en lengua y el Señor la había llevado al cielo, cerraba los ojos y le mostraba el mundo espiritual. ¿Quién comino le muestra la lleva al cielo? Es el Espíritu Santo. Pero en ese tiempo, la señal, la evidencia de que una persona había recibido el Espíritu Santo era hablar en nuevas lenguas, en nuevos idiomas, ¿sí? En nuevos idiomas, porque ahora la iglesia necesitaba expandirse y como vos no podías ir a un colegio de inglés, de alemán, de italiano, el Espíritu Santo te capacitaba de un idioma y te enviaban. ¿En qué hablas vos? En jeringoso, bueno, a jeringa, no sé si, pero así, hermano, porque eran raros los idiomas de ahí. Así, hermano, hacía el Señor. Te daba un idioma y te enviaban. Te daba un idioma. Era la evidencia de que a esa persona se la podía enviar porque estaba llena del Espíritu Santo. En un momento hay que servir las mesas para las mujeres, para los necesitados. Que los apóstoles dicen, che, no podemos nosotros encargarnos de ministrar la palabra, de orar por la gente y encima también servir las mesas. ¿Y qué dicen ellos? Agarren 7 personas, cualquiera el que sirva mejor, el que sepa cocinar, no, llenas del Espíritu Santo. O sea, para todo, hermano, para todo, llenas del Espíritu Santo. ¿Qué? Para preparar una comida, para llevar un plato, para traer un vaso, llena del Espíritu Santo. Para ministrar a Dios, llena del Espíritu Santo. Para llevar las mesas, llena del Espíritu Santo. Esto, hermano, en la iglesia de ese tiempo, o sea, ahí no se podía transar. No tiene el Espíritu Santo, no puede servir. Era así, pero no de malo, es para que lo anhele. Yo también lo quiero, yo también quiero servir a Dios, pero no lo quiero servir a Dios de una manera natural. Quiero servir a Dios, pero bajo el poder del Espíritu Santo. Eso, así lo quiero servir. Y así se movía la iglesia. Entonces dice, ¿en qué pues fuiste bautizados? Ellos dijeron, en el bautismo de Juan. Dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y habiéndole impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban. Y eran por todos unos 12 hombres, y entrando, escuche esto, y entrando Pablo en la sinagoga, habló con denuedo por espacio de 3 meses, discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios. Escuche, Pablo le vino una revelación tremenda, hermano, tremenda. Pablo no discutía las Escrituras.
Pablo no discutía lo que decía la Torá, si hay que hacer, si no hay que hacer. Pablo lo que les enseñaba era acerca del reino de Dios. Todo lo que Jesús vino a hacer, a unir el cielo con la tierra, Pablo, a toda esa gente, les quería predicar el reino. Pero escuchen lo que pasa. Si Pablo era maestro de la ley, hermano. Pablo era fariseo, él se paraba y podía explicar la Torá de pe a pa y seguramente que era el mejor, pero él no entraba 3 meses hablando con la gente acerca del reino de Dios, cosas que la mente humana, la razón tal vez no puede entender, porque escuche el versículo 9, pero endureciéndose algunos y no creyendo. Si Pablo les quería enseñar la Torá, hermano, todo el mundo que estaba en la sinagoga se sabía la Torá. Pablo vino y quería mostrarles y enseñarles el reino, pero dice, algunos se endurecieron y no creyeron. Algunos no creían. Las cosas del reino, algunos no las creían. Endurecían su corazón. Decían, no, esto no puede ser. Se endurecían y la dureza de corazón, hermano, ¿qué trae? Por lo que dice ahí, el no creer. Se endurece tu corazón en las cosas del reino de Dios y tu fe va a menguar. Vas a hacerte un incrédulo si tu corazón está duro. Fíjese que no habla que no entendieron, o sea, que su mente, su razón, sino que fue el corazón de ellos. El corazón de ellos. Escuche, dice, maldiciendo el camino delante de la multitud, se apartó Pablo de ellos y separó a los discípulos, discutiendo cada día en la escuela de uno llamado Tirano o Tirano. Así continuó por espacio, escuche Pablo cómo persistía en esto, por espacio de 2 años, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús. Escuche, y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de... Yo leo esto y digo, cuando lo leo, yo solito levanto la mano y digo, sí, Señor, yo también quiero eso. Porque es para el que cree, o sea, no es solo para Pablo. Pablo hablaba acerca del reino, la gente no creía y Dios que hacía a través de la vida de Pablo milagros extraordinarios, milagros extraordinarios. Yo le digo, hermano, o sea que en todo este tiempo quiero ver más, todavía quiero ver muchos más, pero en todo este tiempo hemos visto milagros extraordinarios. Uno empieza a hablar del reino de Dios, hermano, porque la teología sin el Espíritu termina siendo religión, nada más que eso. Siempre lo dijimos, teología sin el Espíritu Santo solo es religión. Pablo tenía toda la teología, lo que importaba era que tengas al Espíritu Santo, porque sin el Espíritu Santo solo vas a tener teología, pero no revelación acerca del reino de Dios. Entonces, ¿qué hacía Pablo? Predicaba del reino y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo, de tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos y los espíritus malos salían. Dios va a hacer milagros. Si buscamos el reino, Dios va a hacer milagros. Y creo que durante todo este tiempo, hermano, o sea, tal vez hemos dejado de lado los milagros, tal vez por nuestra teología, a mí me pasó, hemos dejado de lado hasta que hay espíritus demoníacos. Yo siempre lo conté, la primera vez que fui y quise reprender, estábamos allá donde vivíamos antes, y sentía como una opresión y entré a reprender todo, y cuando me contestó el Espíritu me tiré y me tapé en la cama. Tenía un julepe, porque yo escuchaba en la iglesia, éramos nuevos, que todos reprendían, pero yo entendía como que era algo más mental. Y cuando fui a casa y empecé a reprender arriba, y me golpea la ventana y me habla en otras letras, de verdad, digo, hermano, el julepe, porque digo, ¿ahora cómo hago? Ahora me vine a hacer el David y digo, yo ya no tengo más armas. Entonces me tapé y dije, Señor, llévatelo, por favor, no lo digo más. Así, literal que fue así. Entonces, hermano, al vivir cosas así, después obviarlas, dejarlas de lado porque de verdad, o sea, entré a introducir, en vez de buscar al Espíritu Santo, empecé a buscar sabiduría y tal vez humana. O sea, empecé a buscar eso, sabiduría y sabiduría humana. Y adquirí sabiduría y sabiduría humana. Pero tal vez me olvidé de las cosas del reino, las que nada tienen que ver con la sabiduría humana. Hay un evangelista que conocimos hace un tiempo, Dios lo lleva por todos lados, en todo el mundo.
Karpenkov, ¿no? El apellido pues, me olvido. Y es de la iglesia del Puente. Y él, el Señor de chico, ya lo empezó a entrenar echando fuera demonios. Entonces en un momento, como vio que Dios lo usaba mucho echando fuera demonios, se empezó a estudiar la vida de los demonios, demonología, todo, se metió en todo, hermano. Y Dios lo seguía usando. Pero había demonios que no se iban. Había personas que él iba, mire, lo llevó a África, lo llevó a todos lados, se vio cosas tremendas. Y en un momento le preguntó, Señor, ¿por qué no se van en tu nombre? Y el Espíritu Santo le contestó, porque conoces más a los demonios que a mí. Te olvidaste de conocerme a mí. Entonces la clave no era conocer tanto de los demonios, sino conocerlo tanto a Él. Era el Espíritu Santo. Y cuando él entendió eso, dice, dejé todo de lado, dejé todos esos libros de lado y me propuse a conocer al Espíritu Santo. Y cuando logré conocer recién al Espíritu Santo, dice, hermano, dice, le puedo asegurar, y bueno, están los testimonios igual por todos lados, cualquiera, el más grande, el más chico, en el nombre de Jesús y se va. No hay que hacer ni muchos gritos, se va a hacer en el nombre de Jesús y se va. Entonces, claro, estas son cosas que por ahí algunos se endurecen y dicen, yo no creo que se meta algo espiritual. Bueno, si no crees que algo espiritual de las tinieblas se puede meter, tampoco vas a creer que algo de la luz se te puede meter adentro, como el Espíritu Santo. Él viene a habitar dentro de nosotros y el otro es imitador. Hace lo mismo, como hablábamos el otro día, abrimos puertas y él se mete. Seguimos. Vamos ahí a 1 Corintios 2. Voy a tratar de avanzar rápido. 1 Corintios 2, versículo 1. Acá había anotado bastante, pero dice, así que hermanos, dice Pablo, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencias de palabra o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor, y ni mi palabra, escuche el versículo 4, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. Mire cómo predicaba la iglesia. No hacían una gran exposición de palabras de humana sabiduría. Pablo hablaba poco y hacía mucho. Dice, yo no me propuse armar una carpeta tan grande. No lo digo que esté mal, o sea, que esté el Espíritu. Pero yo no me propuse eso. Fue a un lugar donde había muchos sabios, donde había muchos filósofos, que eso la tenían clara también, con muchas cosas de la vida. Pero Pablo dice, fue un día y se sintió medio frustrado, entonces dice, yo no me propuse ahora venir y que suene bonita mi prédica, sino que Pablo dijo, sino con demostración del Espíritu y de poder. Así predicaba la iglesia, con demostración. Pues yo te puedo hablar mucho del Espíritu Santo, pero si no lo demostramos, hermano, ¿qué va a creer la gente? Son otros charlatanes. Son personas que hablan, o sea, pero Pablo dijo, yo voy a demostrarte que está el Espíritu Santo y el poder del Espíritu Santo. Así predicaba la iglesia. Y como hablamos un día, si queremos ver cómo el Señor viene respaldando hasta ahora, tenemos que animarnos y a creer en la palabra. Si Él dice sanarán, sanarán. Si Él dice en mi nombre echarán fuera demonios, hermano, en mi nombre echarán fuera demonios. O sea, es la palabra, nada más. Pablo no iba con palabra humana a subir. Che, mirá, la Escritura dice esto. Jesús dijo esto, vamos y hagamos esto. Escuche, ¿para qué? Para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Te pueden decir, che, ¿cómo me agarraron a mí? ¿Cómo te bautizaron? ¿En el nombre del Padre, Hijo y del Espíritu Santo o en el nombre de Jesús? ¿Qué sé yo? Estaba bajo el agua, no escuché. Ni idea, ¿no? Pero de verdad no recuerdo. Entonces te bautizaron mal, no sos salvo. La fe no puede estar fundada en sabiduría humana, sino en el poder de Dios. Te pueden venir con muchísimas doctrinas, hermano. Acá podemos tener una doctrina, pero tu fe tiene que estar fundamentada en el poder de Dios, en el poder de la cruz, en el poder de Jesús, en las llagas de Jesús. Ahí tiene que estar fundamentada nuestra fe, en el poder de Dios. La cruz es el poder de Dios. Lo que ocurre después es la manifestación de ese poder de Dios. No estar fundada en los milagros.
No estar fundada en que vino alguien y fue liberada de los demonios. Esa es la manifestación del poder de Dios. El poder de Dios es Jesús muriendo en la cruz por nosotros y que por esas llagas yo fui curado, que por su sangre yo fui limpiado y que por su sangre yo tengo acceso ahora directamente al cielo. No el día que me muera. Ahora, el velo se rasgó. Antes un humano, solo uno, podía entrar una sola vez al año al lugar santísimo. Jesús a través de su sangre rasga el velo y no es que está esperando que yo solamente el día que parta de este plano entre al cielo. Ahora es donde Él quiere traer el reino. Ahora yo tengo acceso al cielo. Cuando ocurre un milagro es porque el cielo se manifestó, hermano. Cuando hay una sanidad es porque el cielo literalmente se manifestó. Porque por la fe pudimos unir el cielo con la tierra y el poder de Dios, el poder de la cruz, viajó a través de nosotros y se manifestó en la vida de una persona. Así operaba la iglesia, pero así opera para todo, en tu vida cotidiana, en tu diario vivir. Yo digo que este tiempo por ahí vamos a meternos un poco más y también en la oración. Que son los 4 pilares, hermano, que habla la Biblia: perseverar en la doctrina de Jesús, en la comunión los unos con los otros, el partimiento del pan y las oraciones. Simple y sencillo. Simple y sencillo. Vamos a movernos en lo que Jesús dijo. Vamos a tener comunión los unos con los otros. Como el otro día nos enteramos de algo que le pasa a Miguel. Che, hay que moverse. ¿Por qué? Porque algo le pasó a un hermano. Algo hay que hacer. Hay que mover la comunión los unos con los otros. El partimiento del pan. Yo no sé, sé que hay muchos que lo empezaron a hacer. Y la oración. O sea, si nosotros nos movemos ahí, hermano, escuche, todo el diseño para nuestra vida ya está escrito. Yo hoy justo le decía a Anto, ¿no? Digo, bueno, proyectando algunas cosas, digo, bueno, vamos a ponernos a orar. Porque si ya está escrito, solo tenemos que orar y se va a manifestar. Nada más. Nada más tenemos que orar y se va a manifestar. No tenemos que andar golpeando tantas cosas. Todo lo que ya está escrito, todo lo que ya Dios tiene preparado para mi vida, porque Él dice que puso todas las cosas de antemano y buenas cosas de antemano para que nosotros andemos en ella. O sea, todo lo que Dios hizo para nuestra vida es poner buenas obras de antemano para que yo ande en ella. Si no hay hoy buenas obras o el resultado no es bueno, es porque no estoy buscando. Porque eso se tiene que manifestar, se tiene que revelar. Tal vez son mis decisiones, ¿sí? Sabiduría humana, pero no sabiduría del cielo. No algo espiritual. Lo espiritual se tiene que manifestar en este plano. Y ya Dios ya tiene todo hecho. Entonces dice, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Durante muchos años, hermano, consumí muchos mensajes que decían, no vaya detrás de las señales, no vaya detrás de... Yo muchas veces escuché, o me han dicho, no hay que buscar, no vaya detrás de los milagros. ¿Qué hacía Jesús? ¿Por qué no le avisaron a Jesús que no haga, que su ministerio no sea así? Él donde iba sanaba a todos los enfermos, dice, y echaba fuera a todos los demonios. De todos, hermano. Ese fue el ministerio de Jesús. Usted va a ver que Jesús tiene su predicación sencilla, para que entienda un niño, pero su ministerio se basó en hacer sanidades, milagros y echar fuera demonios. Yo siempre escuché esto. Siempre escuché, no vayas detrás de las señales, eso te apaga el espíritu. Yo no voy detrás de las señales. La palabra me dice, si yo creo, las señales me siguen. Yo voy y las señales me tienen que seguir porque es palabra de Dios. Para el que cree, estas señales lo van a seguir. Entonces, mucho tiempo, hermano, mucho tiempo, escuché ese tipo de mensajes que solo van a hacer que apaguen el espíritu y que solo entres a una teología sin el espíritu. Y vuelvo a repetirte, una teología sin el espíritu es solo religión. No tenemos nada que envidiarle a los católicos. Una teología sin el espíritu. Dice... Versículo 6, sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Escuche, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen. Por más que el escritor que te guste tenga el premio Nobel de la sabiduría, Pablo dice, yo no hablo de eso. Por más que te gusten los escritos, esta sabiduría es mucho más alta. Dice, no es de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que terminan pereciendo. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Hermano, mire, Dios antes de hacer todas las cosas,
¿sí? Ya la reservó para nosotros. Todas estas verdades del reino, ya Dios antes, escuche, antes las reservó para que yo la alcance, para que vos la puedas alcanzar también. Ese es el diseño para su iglesia, no para tanto, o sea, levantar el ego de nadie o la vanidad o la vanagloria de nadie, es para su iglesia. Él reservó todas estas cosas para su iglesia. La que ninguno, versículo 8, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció. Porque si lo hubiesen conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Y esto es clave. Y hoy, hermano, justo me acerqué a Ara y le dije, vamos a adorar, porque podíamos ver demonios cómo venían a entorpecer la adoración. Pero el problema no es que el demonio entorpece la adoración, es que yo le hago caso. Ese es el problema. Porque el demonio te puede tapar la boca. Está endemoniado. O sea, es que yo le hago caso. En vez de estar escuchando al espíritu, escucho a los demonios. Entonces, no puedo ni levantar los brazos, no puedo ni cantar. Digo, ¿cuándo se va a callar esta mina? Otra más. Y yo cuando uno pasa y como que va a volver a empezar, tanto hay que cantar, es para lo que le aman. Si te cansás de besar a la persona que amás, no sé si hay mucho amor. Usted lea Cantar de los Cantares y cómo es una persona enamorada con el Señor. Por eso Dios le preparó estas cosas, ¿para quién? Para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Nuestro Espíritu sabe nuestros secretos más. Ahí, todos. Entonces esto es lo que dice Pablo. Tu Espíritu sabe todas las cosas del hombre. El Espíritu que está en el hombre. Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo. Fíjese que Pablo no dice ni inteligencia ni sabiduría, sino que habla de Espíritu. Yo puedo recibir el Espíritu del mundo o puedo recibir el Espíritu Santo. Cuando no puedo adorar, estoy recibiendo el Espíritu del mundo. En vez de conectarme con el Espíritu Santo, me estoy conectando con el Espíritu del mundo. Por ahí te olvidaste de merendar antes de venir. El Espíritu del mundo te va a hacer tener hambre y te va a un montón. De verdad, hermano, parece chistoso, pero no vas a poder conectarte. No vas a poder entrar. Pablo dice, hay dos espíritus, el Espíritu Santo y el Espíritu del mundo. Podés recibir el Espíritu del mundo. Dice, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Si no tengo el Espíritu Santo, no me voy a enterar, por más que venga a todos los cultos, qué es lo que Dios quiere para mi vida. Si tengo el Espíritu del mundo, lo único que me va a interesar, hermano, es solo en progresar materialmente. O sea, todas esas cosas me van a importar. Usted ya sabe, el Espíritu del mundo. Pero si tengo al Espíritu Santo, hermano, Dios me va a revelar todo lo que Él escribió de mí y todo lo que se me concedió antes de la fundación del mundo. Yo quiero, hermanos, yo quiero caminar por ahí. Yo quiero, o sea, hermano, cuando sabemos que hay obras que Dios preparó de antemano para que nosotros andemos en ellas, pero la única manera de poder acceder a todo lo que Dios tiene para nosotros es a través del Espíritu Santo, no hay otra manera. Por eso Pablo se interesaba en esto. Pero pará, si está todo bien que creas, está todo bien que te bautizaron, ya hiciste la 5ª confesión de fe, pero ¿recibiste el Espíritu Santo? ¿Cómo hago? Porque tenés que estar pensando en las cosas espirituales. El Señor dijo, no los voy a sacar del mundo, pero les quiero dejar claro algo. Ustedes ya no pertenecen acá. No los voy a sacar. Pero quiero decirle que ustedes ya no pertenecen a este mundo, a este plano, a este reino, al espíritu que se mueve acá. Ustedes ya pertenecen a otro reino, a otro lugar. Por eso hay cosas sobrenaturales para la mente natural. Yo me propuse algo y decía, tenemos que naturalizar lo sobrenatural. Porque si lo sobrenatural lo veo muy lejos, hermano, como algo muy inalcanzable, como algo que no va a llegar, como algo que es muy exclusivo de algunos, tal vez me pierda de muchas cosas. Cuando todo lo sobrenatural de Dios yo lo puedo naturalizar porque Dios lo preparó de antemano para que yo camine en una vida de esa manera, porque yo no pertenezco a este plano, yo soy de otro.
Y como les digo, y tenemos por ahí tantos testimonios de Dios. Me acuerdo cuando le conté a un pastor que Dios nos había multiplicado el dinero y me dijo, ¿cómo te va a multiplicar la plata? No, no puede ser. Te digo que sí, ¿cómo te voy a mentir? Dios nos multiplicó la plata. No, no puede ser. Y en ese tiempo yo no me di cuenta, éramos jovencitos. Pero después dije, qué triste, ¿no? Llegar a un nivel, para decirlo así, en Dios y no creer que Dios no puede multiplicar unos simples billetes, porque únicamente es eso. O sea, si no, ¿qué hago cuando abrió el pez y sacó plata de ahí los discípulos? ¿Qué hago con el pasaje que Dios multiplicó los panes y los peces? O sea, los saco de la Biblia porque no, es solo para ese tiempo. Cuando logramos naturalizar lo sobrenatural y entender que ya Dios preparó eso para la iglesia. Dios lo preparó de antemano para la iglesia, para que la iglesia viva en una vida de gloria, en una vida de manifestación sobrenatural de Dios. Así tiene que vivir la iglesia como la de ese tiempo. Entonces dice, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios, escuche el verbo, nos ha concedido. No que Dios nos va a conceder. Y a veces vivimos de esa manera, esperando que Dios obre algo cuando Dios ya lo hizo todo. Dice, lo que Dios nos ha concedido. Antes de que yo nazca, Dios ya tenía un plan, ya Dios tenía un propósito en tu vida, lo mismo, y es todo lo que Dios te ha concedido, no todo lo que Dios te va a conceder. Por eso siempre tenemos que volver al poder de la cruz. Lo cual también hablamos, escuche, ayudadita, así ya terminamos. Lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, escuche esto, sino con las que enseña. Este es el versículo que me encantó. Lo voy a leer de nuevo, porque me gustó. Dice, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana. Yo le voy a reconocer que durante años tal vez he predicado lo que aprendí, ¿sí? Y gente muy noble en Dios, pero lo que aprendí, lo que me transmitió una persona. Y no digo que sea mentira. ¿Qué hace ahora? No digo que sea mentira lo que dijeron, pero no fue enseñanza directa hacia mi vida del Espíritu Santo. Entonces, durante muchos años por ahí caminé, o hablé, o prediqué. Pudiste haber ido a un instituto teológico, hermano. Y no digo que lo que enseñaron estaba mal, pero la gran mayoría que yo vi, por lo menos de lo que sale en el instituto teológico, y luego Dios después lo empezó a usar en lo sobrenatural, en sanidad, todos te dicen, no me sirvió de nada. Lo que me sirvió es la comunión con el Espíritu. Cuando conocí al Espíritu Santo, todo cambió. Mi teología cambió. Por eso lo que Pablo dice es, no hablamos palabras enseñadas por sabiduría humana. Esto es lo que tenemos que buscar, hermano. Sino con las que enseña el Espíritu. Acomodando lo espiritual a lo espiritual. La iglesia camina, nuestra vida camina con la enseñanza del Espíritu Santo. Él nos enseña. Jesús lo dijo. Va a venir otro. Y Él les enseñará todas las cosas, todas las cosas. Por eso Pablo se ponía, pero sí, sos discípulo, pero ¿tener Espíritu Santo? Porque ni siquiera oímos hablar del Espíritu Santo. No, algo tenemos que hacer, vamos a orar para que lo recibas. Vamos a orar para que tengas el bautismo del Espíritu Santo. Necesitas, porque si no, ¿cuál es tu guía? Si no, ¿qué es lo que guía en tu diaria? ¿Quién es el que te dice por ahí no agarres? ¿Quién es el que dice este negocio no lo hagas? ¿Cómo haces? ¿Cómo haces? Si no tenés el Espíritu Santo, ¿cómo haces? ¿Quién es el que te guía? ¿Tu sabiduría, tu conocimiento, tu intelecto? ¿Quién es el que te dice sí o no? ¿Quién es el que te dice lo que está bien en tu casa y lo que no? ¿Quién es el que te dice lo que le agrada y lo que no? ¿Cómo haces entonces? Y esto es lo que Pablo hacía. Romper con paradigmas, con estructuras. Hermano, ellos eran todos judíos lo que le hablaba a Pablo. Se iba a las sinagogas, estaba lleno de, eran gentiles pues no vivían en Israel, pero cuando iba a Grecia se encontraba con judíos. Pablo dice, si no te guía el Espíritu Santo, estás ciego, hermano, estás ciego. Dice, yo no me guío con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu.
acomodando lo espiritual a lo espiritual. Esto es hermoso, hermano. Yo considero que este versículo es el más lindo del mensaje. ¿Hay buenas prédicas? Sí, hay un montón de buenas prédicas. ¿Hay buenos estudios? Sí, hay. Pero hay una enseñanza que solo vas a recibir cuando te conectes al reino de Dios. Esa es exclusiva para vos y para mí. Es exclusiva, la del Espíritu Santo. Por eso antes Pablo les dice, che, el espíritu del hombre sabe todas las cosas del hombre, pero el Espíritu de Dios sabe lo que hay en el corazón de Dios, y Dios nos las reveló a nosotros. O sea, Dios te va a revelar su corazón a tu espíritu por medio del Espíritu Santo. Esa enseñanza, hermano, te puedo llegar a asegurar que no te la va a dar nadie. Nadie te va a hablar como Él. Ni el pastor, ni nadie está en tu momento difícil y Él te dice, no toques eso. No vayas por ahí. No agarres esas cosas. Quiero que hagas esto. Quiero que hagas esto. Es como decíamos, ¿no? Se mueven los dones en la iglesia. Ahora estamos haciendo los domingos de sanidad, un domingo al mes. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo dijo, hagan culto de sanidad los domingos. Y vimos la mano de Dios. ¿Por qué? Por la obediencia. No sé si a veces uno lo hace con mucha fe. No porque no cree, sino bueno, si vos querés que hagamos, vamos los domingos. La obediencia también es sinónimo de fe. No puedo tener fe y ser desobediente, o sea, medio raro. No, yo tengo fe, re desobediente. Yo tengo fe, soy obediente. Se van las dos de la mano. La enseñanza del Espíritu Santo, hermano. Pero escuche esto. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender. Él la quiere entender. ¿No me entendés? Te podría contar muchas cosas. Y vos decís, cualquiera. Solo las cuento algunos en los mates, porque si no, por ahí, o alguien que esté escuchando, se chiflaron todo. Pero porque el hombre natural no puede. No puede, porque son locura. Y yo muchas veces lo dije, esto es locura. ¿Cómo que puede ver el corazón de una persona? ¿Cómo que el Espíritu ve el corazón de una persona? ¿Cómo que te puede revelar todo? Y yo dije, a veces, esto es locura. Porque estaba natural. Mi mente era natural. Pero dice, no las vas a poder percibir porque son locura y no las puede entender. Escuche, porque se han de discernir espiritualmente. No dice con tu razón. No dice con nuestra teología. No dice con lo que tal vez escuché de un pastor o de otro pastor o que fue mi pastor. No dice con eso. No la vas a discernir así. La vas a discernir en tu intimidad. La vas a discernir en los secretos. La vas a discernir cuando antes, tal vez, no sé, de ver una película te arrodilles y digas, Señor, usame, yo quiero que me hables. Yo quiero que me hables, yo quiero también eso. Señor, activa los dones que pusiste en mi vida. Cuando empieces a buscarlo y anheles la enseñanza del Espíritu Santo, que Él te enseñe. Hermano, te va a enseñar con señales. Yo aprendí ¿cómo se dice? Un idioma, para decirlo así, del Espíritu Santo, que tal vez cuando estamos en algún lugar y me empieza a doler algo, siento pinchazos, todo, me está hablando, me está diciendo, hay alguien que le duele ahí. Mira, hermano, lo que es el Espíritu Santo, que no es que está solo en mi vida, llega alguien que tal vez es incrédulo, y él, para glorificar a Jesús, me empieza a hablar. Por ahí no lo escucho con mis oídos, pero me empieza a hablar. O sea, él está ahí hablándome de una manera. El otro día estábamos en casa, que fue el Día de la Madre. Yo estaba bárbaro y llegué ahí a la casa de mi mamá, me senté, empecé unas ganas de vomitar. Y mal, pero no escuché, le pedí perdón después. Y antes que se vaya el padre de mi cuñado, que pasó a saludar, escucho que dice, no, vamos, porque hace 3 días que estoy con unas ganas de vomitar tremendo. Dije, era eso. Ahora no da para que salte. Yo estaba sintiendo lo mismo, ¿sabes? ¿Puedo orar por vos? Dije, perdón, porque no te escuché. Perdóname porque no te escuché. Estaba pensando en las cosas naturales, no estaba conectado ahí. Y al otro día me levanté y dije, hoy hablame, te quiero escuchar. Estábamos ahí con David en el trabajo y voy a cobrar una señora y sentí así, pinchazo, así en la espalda. Pero así fue como que... Digo, te hago una pregunta, digo, vos tenés un problema en la columna, ¿no? Tengo la vértebra L5 para allá, la otra para allá, una acá, un problema, lo mismo que sentí. Pero ¿sabe qué? Más allá de orarle,
Le dije, gracias por hablarme. Gracias por hablarme. Ahora te escuché, ahora te oí. O sea, eso fue. Después oramos por la persona y dijo, bueno, no sé, ahora cuando vuelva me va a contar, porque dice que cuando camina mucho se le empieza a dormir la pierna. Pero ya vimos ese milagro, así que creemos que si el Señor marcó. Pero yo me llevé nomás decir, gracias, porque me estás enseñando. Esa enseñanza, hermano, no te la puede dar nadie. Yo no te puedo enseñar, te puedo contar mi experiencia, pero tal vez mañana, conectado a lo espiritual, empieces a discernir el lenguaje del Espíritu. No lo vas a poder recibir de nadie, porque solo se recibe del Espíritu, solo se recibe de tu búsqueda. Solo, hermano, no hay, yo en eso particularmente no creo en que yo te pueda dar un don, tal vez despertarlo, tal vez, o sea, activarlo, tal vez encenderte el fuego, pero el don, solo eso es un privilegio y solo es del Espíritu Santo. Él es el que reparte los dones. Yo no le reparto el don a nadie, pero eso tiene que estar en tu corazón, tiene que estar el fuego en tu corazón de conocer al Espíritu de Dios, de conocerlo realmente. Esto es lo único que le interesaba a la iglesia. ¿Tenés el Espíritu Santo? ¿Tienen el Espíritu Santo? ¿Lo tenés a Él? Si no, todo va a ser muy difícil sin Él. Nuestra vida va a ser natural, pero yo no quiero vivir una vida natural. Yo quiero vivir una vida del reino de Dios manifestándose en mi vida, en mi casa, en mis hijos, en donde vaya, en el trabajo, donde sea. Yo quiero que el reino de Dios se manifieste. Yo tengo algo y le voy a contar. Yo tengo algo que digo, siempre digo lo mismo. Digo, Señor, si me das muchos años de vida, no quiero mirar para atrás y decir, no me animé a hacerlo. No quiero mirar para atrás. Tal vez mire para atrás y digo, cometí muchos errores. Pero no decir, no me arriesgué a hacerlo. No tomé el riesgo por vos. Así como el joven rico, yo calculo que miró para atrás. Si no se convirtió, ¿no? Yo creo que sí, pero bueno, esa es otra prédica. Pero vamos a decir que no se convirtió. Y mirar para atrás y llegar al final de sus días y decir, che, tendría que haberlo dejado y seguir a Jesús. Estoy viendo cómo todos los que estaban ahí alrededor mío le dijeron que sí, están haciendo milagros, sanidades, los matan como a mártires, mueren como héroes. O sea, Dios hace milagros extraordinarios a través de la vida de ellos. Y yo no pude dejar esto. Yo no quiero, hermano, llegar al final de los días. Y que ese también sea tu sentir, o te lo comparto, que mires para atrás y decir, no me animé a hacerlo por Jesús. Porque el Espíritu Santo te va a hablar. Pero llega un momento que la conciencia se cauteriza, se endurece tanto de tantas veces que te habla y no le haces caso, que no es que te deja hablar, ya no lo escuchás más. Ya, por eso ese día me causó temor en la casa de mi mamá. Dije, Espíritu Santo, no me di cuenta. No pensé que se fue este hombre y yo ya estaba bien. No me di cuenta. Perdón porque no me di cuenta. Él está todo el tiempo, hermano, todo el tiempo metiendo el reino de Dios. Nosotros tenemos, como dice Pablo, acomodar lo espiritual a lo espiritual. Así tenemos que andar nosotros. Pero te animo a que todo este tiempo empieces a buscarlo a Él. Empieces a buscar para ese espíritu, pero es el alma de la iglesia, es el espíritu de la iglesia, es el fuego de la iglesia. Sin Él, hermano, sin Él, todo me va a costar. Todo me va a costar. Lo necesitamos a Él. Así que tu oración, hermano, sea, Señor, bautizame con el Espíritu Santo. Bautizame con el Espíritu Santo. Yo también quiero. Y hay uno de los evangelios que dice, si a un padre, siendo malo, le pide pan, ningún padre le va a dar una piedra. Dice, ¿cómo yo no le daré el Espíritu Santo a los que me lo pidan? ¿Cómo no lo va a hacer Dios? Empezá a pedírselo, hermano. Ahí en tu intimidad, invertí tiempo en el reino de Dios. Dice, Señor, yo quiero que se manifieste el Espíritu Santo en mi vida. Quiero que Él me guíe. Él te va a decir lo que hacer con tus hijos, con tu esposa, tu esposo, tu trabajo, todo, hermano, todo. Porque ya Dios nos concedió todas las cosas. Hay que solo meterse en el camino del Señor y dice, yo ya preparé todas las buenas cosas de antemano para que ustedes anden en ellas. Miren la voluntad de Dios. Yo digo, Señor, yo quiero también esas buenas cosas para mi vida. Yo quiero esas buenas cosas para mi vida. Amén. Vamos a ponernos de pie. Oramos. Tenemos que ser enseñados por el Espíritu. Te puede enseñar en sueños. Te puede abrir los ojos espirituales. Los oídos espirituales. Te
puede hablar audible, hablar al corazón. Tenés que empezar a detectar la voz del Espíritu, empezar a conocer la voz del Espíritu. Y si nunca tuviste esto, pedile al Señor que te bautice con el Espíritu Santo. Ahora yo voy a hablar con las intercesoras y vamos a orar para que podamos tener un culto, para que oremos y que puedas recibir al Espíritu Santo. Vamos a orar y nos vamos a poner en campaña de orar para que los que no recibieron el Espíritu Santo lo puedan recibir, y no solo en el culto, lo puedes recibir en tu casa, lo puedes recibir en la oración. La primera vez que lo recibimos nosotros fue en uno de los peores momentos. Estábamos los dos llorando, orando, pero llorando con mucho dolor en el corazón. Y recuerdo que en la oración estábamos tomados de la mano, le dijimos: Señor, solo danos tu paz. Y fue glorioso, hermanos, porque en ese momento no entendíamos nada, pero fue algo que descendió y entró un gozo, por eso no se puede entender. Lo único que nos mirábamos, hermano, había un bebé muerto en la panza, pero nos mirábamos y solo queríamos reírnos. Y la miraba a Anto y Anto me miraba a mí, y eran carcajadas, eran risas, pero era gozo, era gozo. No era show, era gozo. Nos trajo una paz y un gozo el Señor, y cuando nos mirábamos los dos sabíamos que algo estaba, no me habían predicado del bautismo del Espíritu Santo, pero sabíamos que era Dios. Y nos tapábamos la cara con la almohada, porque si nos escucha mi suegro, como dice la palabra, va a decir: esto está loco. Lo traigo del médico, le dio esta noticia y se están matando de risa arriba. ¿Qué les pasa? Era el gozo del Señor. Ahí entiendo cuando el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Así recibimos al Espíritu Santo. Nadie nos impuso mano, no es que ni es mejor ni peor. Pero sí quiero hacer un culto especial para que Él se haga manifiesto en la vida de todos. Vamos a orar, pero anhelalo. Pero Dios no te va a dar algo que no anhelás. No es algo mágico, es algo que anhelás. Es algo que anhelás. Empezá a anhelarlo en este tiempo. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias porque sé que estás acomodando, Señor, lo espiritual a lo espiritual, Padre. Sé, Señor, que nos estás llevando, Señor, a involucrarnos más en tu reino. A entender, Señor, que ya todo está predestinado, todo está diseñado. Tenemos todos los recursos, Padre, para pasar esta vida. Todos los recursos, todos los recursos están ahí. Hay milagros, hay prosperidad, Señor, hay sanidad física del alma, mental. Todo está preparado para nosotros, Señor. Ya fue concedido en la cruz. Todo fue concedido en la cruz. Cristo ganó todo en la cruz. Ya no fue concedido. Él no es que va a reinar, Él está reinando. Él dijo: toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra. Yo tengo todo dominio ahora, en los dos planos. Y si permanecen en mí, mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis y os será hecho. Permaneciendo en Él, siendo guiados por el Espíritu Santo. Espíritu de Dios, yo te pido que ahora, en el nombre de Jesús, aquellos, Señor, que te anhelamos, porque te sigo anhelando, yo quiero más, Señor, yo quiero más. Yo necesito más, yo necesito más, necesito más, necesito más. Hay una parte que está completa, pero hay otra parte que te anhela más y te necesita más todavía. Y te necesito más. A todos aquellos, Señor, que te necesitamos, que te anhelamos, que te reveles en este tiempo, con gloria, con unción, con poder, Señor. Activa los dones que están, Señor, puestos para la iglesia, puestos para tus hijos, para glorificar a Jesús. No para enaltecer ningún ministerio personal, es para glorificar a Jesús. Para glorificar a Jesús en tu familia, para glorificar a Jesús en tu barrio, para glorificar a Jesús
en tu trabajo, en el colegio, donde te muevas, para que la tierra sea llena de la gloria del Señor. Activa los dones espirituales, Señor. Activa los dones. Activa tu presencia, Señor. Te damos gracias. Gracias, Jesús. Gracias, gracias, Rey. Gracias. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Activa los espíritus. Activa los espíritus. Que podamos entender la esencia de lo que somos. Somos espíritus habitando en cuerpos, pero somos espíritu. Somos espíritu. Somos parte de tu aliento, Señor. Somos espíritu. Siempre estamos conectados, siempre. Siempre. Una vez que te recibimos, Jesús, siempre estamos conectados. Te damos gracias, Rey. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Gracias. Bendice a mis hermanos, Señor. Bendice sus vidas, Padre. Bendice sus vidas, Señor. Padre, aquellos que están esperando un milagro, Señor, sea en cualquier área, sea en el área económica, sea en el área física, sea en el área del alma, en el nombre de Jesús, todos los recursos, Señor, están para la iglesia. La iglesia, Señor, no vive de miseria en miseria, vive de gloria en gloria y de victoria en victoria. Padre, que esos recursos sean desatados, Señor, en la vida de cada uno de mis hermanos, Señor, para que podamos caminar en el propósito, en el plan, en la comisión. Y cuando nos alineamos, Señor, al cielo, el cielo se alinea con nosotros. Las puertas se empiezan a abrir, las sanidades empiezan a ocurrir, los demonios empiezan a ir, Señor, en el nombre de Jesús. Bendice tu iglesia, bendice esta familia, bendice aún más esta casa, Señor, porque estamos bendecidos con toda bendición espiritual en lugares celestiales. Padre, en el nombre de Jesús, te damos la gloria, Rey. En mi angustia yo clamé a ti. No te veo, pero te puedo sentir. En mi angustia yo clamé a ti. No te veo, pero te puedo sentir. Tú estás aquí. Te puedo sentir. Y si Pablo y Silas te adoraron y las cadenas les fueron quitadas, así quiero adorarte. Y si Pablo y Silas te adoraron y las cadenas les fueron quitadas,